Bendiciones, el Padre te bendiga. Estamos conectados. México, Sonora, Hermosillo. Ya estamos a través de Instagram, bienvenidos, y a través de Facebook, Ministerio de la Senda Antigua, Luz a las Naciones. Damos gracias al Padre por la oportunidad de predicar su verdad, su palabra una vez más. Ya estamos conectados entonces. Que el Padre te bendiga. Bienvenidos a todos. Y vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Un mensaje muy necesario de conocer, de aprender, que tiene que ver con un tema de congregación, tema de iglesia, un tema de que muchas veces nosotros en las congregaciones nos han enseñado mal, nos han hablado mal sobre el tema de hoy, como es la cobertura espiritual. Así que damos gracias a Yahweh, gracias al Padre por este tiempo, y vamos a comenzar entonces haciendo una oración al Padre, que el mensaje de hoy pueda ser un mensaje que te edifique, que puedas aprender, que puedas corregir lo que te han enseñado mal. Es un mensaje que te va a ayudar a ver otro punto de vista según las Escrituras y no según lo que nos han enseñado. Así que vamos a orar al Padre y entregar este mensaje para que a través de su palabra y a través de su espíritu, Él pueda hablar a tu vida, pueda traerte luz, entendimiento, pueda traerte sabiduría y comprender realmente las Escrituras con respecto a este tema. Gracias, Yahweh, te damos por estar una vez más en el Ministerio de la Senda Antigua. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en México. Gracias, Yahweh, por todo lo que hoy estás hablando en este tiempo a tu pueblo, y que este mensaje pueda ser un mensaje de bendición, que tu palabra sea predicada con autoridad, con unción a través de tu espíritu, que tu espíritu esté hablando, tu ruaj esté hablando a cada vida, a cada corazón, que este mensaje pueda traer bendición para todo aquel que lo escuche, que pueda traer edificación, y que toda falsa doctrina, toda doctrina errada caiga de sus vidas, sus vendas, esas vendas espirituales que muchos hermanos vienen teniendo en sus ojos espirituales, caiga ahora y pueda hacer de bendición este mensaje en el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado. Te pido también que estés obrando en cada vida de corazón y que sea un mensaje de bendición. Gracias, Padre, te damos gracias. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces el mensaje. El mensaje de hoy se llama la cobertura espiritual. Es un mensaje de edificación, como les decía, un mensaje de exhortación, un mensaje bien específico sobre los hermanos que van a una congregación, que van a una quejilá, que van a una iglesia, como quieran llamar, el lugar donde congregan. Si tienen un pastor, si tienen un moré, si tienen un roé, como quieran llamarlo, aquellos que congregan en un lugar, quizás no sea físico, pero es un lugar espiritual, virtual, también es válido. ¿Por qué? Porque la congregación, el pueblo, no es un lugar físico, sino son las personas. Acá mismo el Ministerio de Senda Antigua es una congregación, es un ministerio virtual, pero a la misma vez es físico, porque todo aquel que pertenece a este ministerio es aquel que está unido en el Espíritu de Yahweh. Entonces este tema es un tema que necesitamos estudiar, comprender en las Escrituras, que aún muchos hermanos que están en la restauración de las Escrituras, que están estudiando en sí en congregaciones mesiánicas, raíces hebreas, también cometen este error. Hay muchos hermanos que están cometiendo este error. Entonces, hace tiempo que yo vengo hablando acerca de diferentes mensajes. Hoy vamos a ver la cobertura espiritual, si es en sí de Yahweh o no, qué dice la Escritura con respecto a este tema. Hace poco di un mensaje que, si no lo vieron en el canal de YouTube, Eric Tiseira, Ministerio de Senda Antigua, ahí van a poder encontrarlo, donde claramente hablo de un mensaje que se llama transferencia de espíritus. Y ahí en ese mensaje explico una área, una parte de lo que voy a estar hablando hoy, que es la imposición de manos.
todo aquel que congrega en un lugar tiene que tener cuidado quién le impone las manos. Muchas veces hay muchas denominaciones, iglesias, que practican este movimiento de imponer las manos, de transferir la unción, de transferir sanidad, de transferir liberación, etcétera, etcétera. Cuando viene alguien, sea quien sea, siervo, pastor, quien sea, y te impone las manos, te transfiere espiritualmente lo que la persona tiene. Es decir, que aquella persona que no tiene al Espíritu de Yahweh, que no está en santidad, que no está ordenado en Yahweh, sino que está en pecado o está endemoniado o tiene un falso espíritu de santidad, que son los espíritus engañadores que habla Pedro en las epístolas, te transfiere no santidad, no unción, no sanidad, no te transfiere la santidad de Yahweh a través de su espíritu, sino que te transfiere pecado, te transfiere maldición aún espíritus oscuros. Entonces nosotros tenemos que entender en claro lo que es la transferencia de espíritu. Nosotros no podemos inclinarnos a que venga X persona, aunque uno diga, pero es mi pastor. En mi caso, en el ejemplo de lo que es la senda antigua, yo obviamente voy a imponerle mano a alguien si el Ruach de Yahweh, si el Espíritu de Yahweh me ordena hacerlo, si no, no. Muchas personas que he tenido contacto físico, en un lugar físico, me han dicho, hermano, ore por mí, ponga las manos sobre mí, y yo lo voy a hacer si el Espíritu de Yahweh me ordena. Nosotros tenemos que entender que cuando alguien nos impone la mano, está ejerciendo una autoridad espiritual. Y muchas veces hay hermanos que corren a un altar, que corren en un lugar donde viene el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro, el moré fulano de tal, desesperado para que le ministren, para que le oren, y no tienen idea quién es esa persona. No todo aquel que diga Adón o diga Yahshua o Mesías o Salvador es realmente un discípulo de Mesías. Él claramente dijo, por sus frutos los vas a conocer. Y muchas veces, hasta el día de hoy, el pueblo de Yahweh vive bajo este engaño. Donde ven un mover espiritual de Yahweh, ya van desesperados a querer recibir lo que Yahweh está haciendo en ese lugar. Entonces la transferencia de espíritu es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque muchas personas, en vez de ser bendecidas, terminan siendo maldecidas, terminan produciendo ataduras espirituales. ¿Y por qué pasa esto? Porque las personas que van a buscar que le oren, que le impongan manos, son personas que están en pecado, que tienen puertas abiertas, y esa persona o ese ministro que va de parte del Padre a imponerles manos, y si no está en santidad y no tiene el Espíritu de Yahweh, se le transfiere demonios. Y en vez de que esa persona sea bendecida, termina siendo endemoniada. Entonces, esta es una de las áreas que el pueblo de Yahweh tiene que restaurar. Y tenemos que entender que nosotros como hijos de Yahweh, nosotros vamos a dejarnos ministrar. No estoy diciendo que no nos dejemos. Si el Padre permite que alguien, un siervo, una sierva, pueda ministrarnos, tenemos que entender que tiene que ser de Él. El Espíritu de Yahweh nos tiene que dar la autorización de decir, yo estoy enviando a mi siervo, a mi sierva, a mi hijo, a mi hija, a que te dé una palabra, a que te ministre o haga algo que yo estoy ordenando. Y realmente hay mucha inmadurez, hay mucha en sí ignorancia espiritual dentro del pueblo de Yahweh con este tema de imponer las manos. Lo mismo pasa con lo que es la cobertura espiritual. Y lo mismo pasa con otro tema que va unido, que es la paternidad espiritual. Son temas que nosotros necesitamos como pueblo de Yahweh ser restaurados.
No existe el término paternidad espiritual o maternidad espiritual o hijos espirituales, porque eso son doctrinas que no son bíblicas, sino que son extra bíblicas. El imponer las manos era solamente por medio del Espíritu de Yahweh, si vamos al libro de los Hechos. Solamente a través de la guía del Espíritu de Yahweh se hacía imposición de manos para echar fuera demonios, para poder orar por un enfermo o derramar la unción del Espíritu de Yahweh sobre X persona. Por ejemplo, los 7 diáconos. Por ejemplo, cuando echaban fuera un demonio, en algunos casos. Ahí vemos que también otro error que comete el pueblo de Yahweh. Imponen las manos en el nombre del Mesías, en el nombre de Yahshua te ordeno que salgas. Y cuando uno hace la liberación, que ya he dado varios mensajes también sobre en mi nombre echarán fuera demonios, en ese mensaje yo explico claramente cómo se debe hacer la liberación. De qué manera se tiene que hacer y qué manera no se tiene que hacer. Y ahí explico claramente. Y en el canal de YouTube lo pueden encontrar. Entonces pasa exactamente lo mismo. Cuando vemos a Yahshua, cuando vemos al Mesías, él no iba y gritaba, él no iba en los endemoniados y hacía un show. En pocos casos hablaba con estos demonios, como el Gadareno, pero tampoco imponía manos. En pocos casos vemos ejemplos en la liberación. ¿Y por qué pasa esto? Por falta de intimidad con Yahweh a través del Espíritu de Santidad. Todo aquel que no conoce el mover del Espíritu de Yahweh, es difícil que uno haga las cosas correctas. Porque Él nos educa, Él nos enseña, Él nos guía de cómo hacer las cosas correctas. Por eso dentro del pueblo de Yahweh, cuando digo pueblo de Yahweh me refiero a las congregaciones diferentes, a las iglesias, etc. Me refiero a Efraín, me refiero a millones de personas en el mundo que son ignorantes a las verdades espirituales. Que son niños espirituales que no han alcanzado madurez, que no son personas que escuchan la voz del Espíritu de Yahweh y son obedientes a Él, sino que hacen lo que otros enseñan, hacen lo que otros repiten, y ahí es donde vemos la gravedad dentro del pueblo de Yahweh. Yahweh claramente dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. La palabra conocimiento significa intimidad, relación. Entonces cuando hablamos de todos estos términos, de imponer manos, de transferencia de espíritu, etc., hablamos de la cobertura espiritual. Hay un mover donde hay muchas congregaciones, muchas iglesias que siempre te dicen lo mismo. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde sos? ¿Cuál es tu cobertura espiritual? Como si fuera que la cobertura espiritual es un currículum espiritual que uno tiene que tener. Y cuando vamos a las escrituras, no existe la cobertura espiritual en un hombre. Es decir, ¿de dónde sos? ¿De qué denominación? ¿Cómo se llama tu pastor? ¿Cómo se llama la denominación? ¿Cómo se llama la congregación? ¿La quejilá? ¿Cómo se llama la iglesia? Como si fuera que si vos no estás dentro de una denominación, bajo un pastor, estás en pecado. Y cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a las Escrituras, cuando vamos a la palabra de Yahweh, vemos que no hay ni un ejemplo que una cobertura espiritual sea dada por un hombre. Porque la cobertura espiritual viene de Yahweh, viene a través de su Hijo y por medio de su Espíritu. Y esto es algo que el pueblo de Yahweh comete grandes errores. Ahora, esto no significa que uno pueda estar bajo un ministerio o pueda estar siendo apoyado por un pastor o alguien que sirva a Yahweh, sea un maestro, sea un pastor o alguien que esté ejerciendo algún tipo de ministerio o llamado de parte de Yahweh. Pero eso lo maneja el Padre. Yahweh maneja claramente el orden dentro del cuerpo a través de su espíritu. Lo que sucede es que
muchos de nosotros, aún dentro de la restauración, hay hermanos que están estudiando el hebreo, que están en el mesianismo y están en las raíces hebreas, que también están cometiendo este error. Que dice, ay no, mi cobertura es la quejilá fulana de tal. Y eso es algo que está mal y Yahweh quiere corregir dentro del pueblo de él. Y hay muchos hermanos que siempre vienen y cuando hablan dice, no, mi pastor es el pastor es Eli Tiseira del Ministerio de la Antigua, mi pastor es fulano, mi pastor o mi roé, mi moré es fulano de tal. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ver al hombre y no ver a Yahweh. Por eso hace poco yo di un mensaje, el buen pastor, donde enseño claramente que el único pastor nuestro, tuyo, mío, es Yahshua. Él es el buen pastor. Ahora, por medio del Mesías, Él ha puesto pastores dentro de un ministerio. Y esos pastores son responsables de alimentar las ovejas, de cuidar las ovejas, de llevar a las ovejas por el camino de la verdad, pero no son en sí pastores espirituales, o padres espirituales, o coberturas espirituales. Solamente tenemos una función todo aquel que es pastor. Porque tu pastor y mi pastor es Yahshua, el Hijo de Yahweh. Y nosotros tenemos que aprender a ordenar el pueblo de Yahweh. ¿Por qué? Porque aún conociendo la restauración de las Escrituras, seguimos cometiendo errores. Y Yahweh quiere que su pueblo una vez por todas se corrija. La cobertura espiritual es una falsa doctrina que ha dañado mucho el pueblo de Yahweh. A través de esta doctrina, muchos han manipulado, engañado y aún lastimado a muchas personas. Hay pastores que han dicho, si usted se va de la congregación, usted está en pecado. Porque yo como pastor no le doy la bendición y usted se va en pecado. Y usted donde vaya le va a ir mal porque no tiene mi bendición. Porque usted se está yendo de mi cobertura. Eso es mentira, eso es manipulación y eso es obra de el hombre. Es doctrina de hombre y no es de Yahweh. Y hay muchos hermanos que quizás se tuvieron que ir de una congregación por X situación y se han sentido mal, se han sentido que están en pecado. ¿Por qué? Porque salieron de esa cobertura espiritual. Pasa lo mismo cuando te dicen, hermano, usted no está yendo a la congregación hace tiempo, usted está en pecado, usted está haciendo mal las cosas y usted está faltando delante de Yahweh. Y te hacen sentir mal porque no estás congregando. Y toman el versículo de Hechos que dice, no tomen por mucho con costumbre no congregar. Y el no congregar no significa que estés en pecado. ¿Es importante congregar? Sí, si está la posibilidad hay que hacerlo, pero congregar es parte del pueblo de Yahweh, pero no significa que uno esté en pecado. Uno puede congregarse virtualmente, uno puede congregarse en una casa, uno puede congregarse en una plaza, o uno puede congregarse en un lugar cerrado, o uno puede congregarse en diferentes lugares, porque en sí la congregación somos nosotros, no es el lugar. Entonces el pueblo de Yahweh necesita ser restaurado en muchas áreas. No es bíblico la doctrina de la cobertura espiritual. Hay pastores que maldicen a los hermanos por haber dejado la iglesia, por haber dejado la congregación y porque ya no están bajo su cobertura. Todo pastor que te ha maldecido por dejar de congregar en el lugar que estabas, no es un verdadero pastor. No es un pastor que tenga el espíritu de Yahweh. Es un falso pastor. Es un pastor asalariado, que lo único que le interesa es tu diezmo, tu dinero y la posición que vos puedas hacer para beneficio en la congregación. Pero no le interesa tu alma.
no le interesa si estás en la verdad, si estás en la santidad. Y aún así, si cometes errores y te vas de esa congregación, a pesar de que Yahweh no quiera, el pastor tiene que amarte, bendecirte y orar por tu alma. Entonces tenemos que abrir los ojos como pueblo de Yahweh y entender qué cosas son de Yahweh y qué cosas no. Hay congregaciones que se dicen ser llamadas congregaciones madres o iglesias madres que están ofreciendo cobertura espiritual. Muchos pastores me han dicho hace ya casi 5 años que el Padre ha levantado este ministerio en las redes. Me han dicho, ¿cuál es tu cobertura? Mi cobertura es Yahweh, mi Padre. Y mi buen pastor es Yahshua, y aquel que guía este ministerio, la brújula espiritual de este ministerio, es el Espíritu de Santidad de Yahweh. Ay, pero usted está en pecado, usted tiene que tener una cobertura, usted tiene que estar bajo un ministerio. Voy a estarlo si Yahweh lo permite. Porque este ministerio no es mío, no es de los hermanos, es de Yahweh. Y este ministerio va funcionando y va creciendo y va haciendo según la voluntad de Yahweh, según el Espíritu de Yahweh, no según el hombre, no según la estructura, no según el sistema de una congregación. Lo que sucede es que las iglesias y los ministerios vienen de décadas tras décadas con este sistema piramidal, con este sistema satánico, con este sistema religioso que es la pirámide. Entonces siempre un ministerio tiene que estar debajo de otro y el otro debajo del otro, y así es una empresa. Y no es la congregación del siglo I que Yahshua con sus discípulos hacían. El pueblo de Yahweh no puede ser piramidal. Por eso el pastor no puede estar arriba, el pastor tiene que estar al lado de las ovejas. Nunca vamos a ver bíblicamente un pastor que esté arriba y que tenga otra autoridad espiritual y que tenga otra, y aún así tienen que dar los diezmos. Y todas las congregaciones que están bajo otra madre que da cobertura espiritual tienen que dar los diezmos de los diezmos. Y eso no es el pueblo de Yahweh, esa no es la congregación de Yahweh, eso es una empresa. Por eso Yahweh quiere destruir todo sistema piramidal sobre su pueblo. Y Él está levantando un pueblo diferente, una congregación diferente, no con el sistema de este mundo. Por eso la cobertura espiritual son doctrinas de hombres. Son estructuras de hombres que quieren manipular y manejar las masas. ¿Y de dónde nació esto? De los primeros siglos. A partir del Imperio Romano, a través del emperador Constantino en el siglo IV, comenzó el sistema piramidal. Comenzó el sistema de cobertura espiritual, que si no tenías la bendición de la Iglesia Católica, tu alma se iba a un infierno, tu alma no recibía los perdones de los pecados y no eras salvo. Hoy en día, el pueblo de Yahweh se ha contaminado con esta falsa doctrina. La cobertura espiritual, escúchame lo que te voy a decir, la cobertura espiritual nunca puede ser por medio de un hombre. Sí, te dicen, pero Yahweh usa un pastor, Yahweh usa una congregación. No, la cobertura viene de Yahweh, de su Hijo y de su Espíritu. No viene a través de un pastor. Un pastor, un intercesor puede apoyarte, puede aconsejarte, puede orar por vos, pero nunca va a ser tu cobertura espiritual. Y eso es algo que tenemos que aprender, tenemos que entender. Y yo siempre les enseño a los hermanos, si vos sos parte del ministerio de Cena Antigua y Yahweh te puso ahí, tu pastor es Yahshua, no es el pastor Eric Tiseira. ¿Dónde congregás? ¿Dónde estás? Estoy en el ministerio de Cena Antigua. ¿Y quién es el pastor? Eric Tiseira. ¿Y cuál es la cobertura? Es Yahweh, es Yahshua, nuestro pastor, y el Espíritu de Yahweh es nuestro maestro, el que nos guía, la brújula.
Tenemos que aprender a alcanzar la madurez espiritual que Yahweh quiere. Que dejemos de ser niños espirituales, que siempre estamos dependiendo de un pastor, de un líder, de una iglesia, de una congregación. Cuando vino todo este tema, esta crisis sanitaria, esta pandemia, en el mundo entero, millones de cristianos no sabían qué hacer. Millones de hijos de Yahweh, creyentes, no sabían para dónde ir, porque estaban acostumbrados a congregar en un lugar, de escuchar una palabra del pastor, de buscar al líder, de buscar el lugar físico, de buscar a los hermanos, y esas cosas se terminaron en ese tiempo. Y muchos hermanos, gracias a Yahweh, pudieron desarrollar su intimidad con Él, en sus casas, en sus cuartos, con su familia, pero otros no. Y tenemos que entender algo. Llegará el tiempo donde no podremos usar ningún medio para reunirnos. Y nuestra intimidad con Yahweh, a través de su Espíritu, es lo que nos va a hacer en sí clave el sustento espiritual. Si no tenemos intimidad con Yahweh, nos vamos a morir espiritualmente. Entonces tenemos que aprender que la cobertura espiritual nunca puede venir a través de una congregación o a través de un pastor o a través de un hombre. Colosenses 1:18, Pablo dice claramente, nuestro Mesías es la cabeza del cuerpo. No dice tu pastor, mi pastor. El Mesías, Yahshua, es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Yahshua. ¿Quién es el cuerpo? El pueblo, la novia, la congregación. Efesios 5:23 dice Pablo, Yahshua es la cabeza ¿de qué? De la novia. El cuerpo es el pueblo, el cuerpo es la novia. Yahshua es, no tu pastor, no mi pastor. Claramente dice que Yahshua es la cabeza del cuerpo, es la cabeza del pueblo de Yahweh, es la cabeza de la novia. ¿Qué representa la cabeza? La autoridad espiritual. Todo pastor de una congregación, llámela como la llame, que no está bajo la autoridad del buen pastor, que es Yahshua, no es un verdadero pastor. Todo aquel que se dice ser pastor y no obedece a Yahshua, sino obedece al pastor de él, o a su padre espiritual, o a su cobertura espiritual, no es un verdadero pastor de Yahshua. Así de simple. Todo pastor que no tiene el buen pastor como cabeza espiritual, no es un verdadero pastor. Porque el verdadero pastor es como un ángel para la congregación. Es un enviado, es luz, es aquel que cuida, que protege las ovejas, es responsable de la congregación, del rebaño, pero no es la cobertura espiritual. Tampoco es un padre espiritual. Cuando la Biblia habla del término pastor, es la función que tiene que cumplir espiritualmente sobre las ovejas. Miren lo que dice el salmista, Salmo 46, versículo 1. Yahweh es nuestro amparo, Yahweh es nuestro refugio, Yahweh es nuestra cobertura y nuestra ayuda en momento de angustia. ¿Cuál es tu primer cobertura espiritual? El Padre. Él es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra cobertura. Sigue diciendo el salmista, 18, versículo 30, Yahweh es mi escudo, Él es mi refugio, Él es mi protector. ¿Qué es refugio? ¿Qué es escudo? ¿Qué es protección? Cobertura. Yahweh, nuestro Padre, es nuestra cobertura, sobre todo. Y por medio de su Hijo tenemos libre acceso a su presencia.
Por eso muchas veces escucho hermanos que me escriben, que me hablan: pastor, hermano, ore por mí, hermano, no sé qué decisión tomar, hermano, aconséjeme algo, y yo no tengo problemas. Pero a veces me dicen: hermano, dígame qué hago, dígame qué hago. No, ora a tu Padre, ora a Yahweh. Él es tu cobertura, Él es el que está con vos. En el nombre de su Hijo, presentate delante de Él, y Él, tu Padre, que está en el cielo, a través de su Espíritu te va a contestar. Y dice la Escritura que todo aquel que se acerca a Él, a Yahweh, tiene que creer que Él está. Porque el error de la iglesia, otro error de la iglesia es: al pastor lo escucha. Toda la oración del pastor de Yahweh lo escucha, pero a mí no me escucha, porque yo soy pecador, porque yo no soy un siervo, porque yo no congrego, porque yo no sirvo. Es un error doctrinal religioso. Todo aquel que busca a Yahweh en el nombre de Yahshua con fe, lo encuentra. Entonces tenemos que aprender como congregación, todos, a depender de Él, porque Él es nuestra cobertura, Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo. Cuando caigan los juicios a la tierra, y lo voy a decir, y lo voy a decir, y lo voy a decir, todas las veces que Yahweh me lo marca, lo voy a decir: cuando los juicios caigan sobre la tierra, las personas van a empezar a correr para todos lados. Van a buscar respuesta en el pastor, respuesta en el líder, respuesta en el siervo. No lo van a encontrar. Y escuchame lo que te voy a decir: prepárate para el mensaje que Yahweh va a dar ahora en septiembre. Porque es un mensaje tremendo que Él va a hablar sobre el silencio en el cielo. Va a haber un silencio en el cielo dentro de poco tiempo, que solo Yahweh sabe, que Yahweh no va a contestar las oraciones. Y las personas van a desesperar, se van a desesperar y no van a encontrar una respuesta, y van a querer que el pastor, el siervo, el líder le dé una respuesta, y no la van a tener. Y si la dan, van a ser el hombre el que habla y no Yahweh. Entonces vendrá el tiempo donde solo aquel que sepa y viva que Yahweh es su cobertura, vivirá y podrá superar lo que viene a la tierra. Tenemos que aprender que nuestra cobertura espiritual es Yahweh, nuestro Padre, el que nos llamó por medio de su Hijo. No un pastor, no un ministerio, no un lugar. Y no estoy diciendo que uno pueda ser parte de una congregación, de un ministerio, pero que sea donde Yahweh te puso. Salmo 91:4 dice el salmista: Yahweh es nuestra cobertura, porque Él nos cubrirá, Él es nuestro refugio, porque su verdad es como un escudo y protección. No hay ningún versículo en la Biblia que diga: porque tu pastor, tu profeta, tu apóstol, quien sea, es tu cobertura, es tu protector, es tu padre espiritual. No. Tenemos que entender que solo la cobertura espiritual es Yahweh. Segunda de Samuel 22:3. Yahweh es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro libertador, nuestro refugio, nuestra cobertura. Ahora Pablo, en Romanos capítulo 13, nos habla de autoridades en la tierra. Autoridades que Yahweh puso. Y dice: sométanse a los siervos de Yahweh. Y saben que la palabra someterse en la Reina Valera es respetar la autoridad de los siervos de Yahweh. ¿Quién es un siervo? Un pastor, un maestro, todo aquel que es llamado a servir a Yahweh. Tiene una autoridad espiritual. Y estos pastores, o las doctrinas que enseñan en las congregaciones donde te dice que tenés que tener una cobertura espiritual, te dicen: porque la Biblia dice en Romanos, sométanse a los siervos de Yahweh, o a los siervos o pastores, entonces tienen que estar bajo cobertura. No está diciendo eso Pablo. Está diciendo: respeten a los siervos de Yahweh, a las autoridades que Yahweh determinó.
Pero también, dice Pablo, sométanse, respeten las autoridades superiores terrenales, porque no hay autoridad sino dada por Yahweh. ¿Qué son las autoridades terrenales? Presidente, gobierno, podemos ver como militares, la policía, etcétera, etcétera. Son autoridades puestas en la tierra y toda autoridad es dada por Yahweh. Y nuestra autoridad principal y única cobertura espiritual es Yahweh. Por eso tenemos que entender cuando Yahshua habló con Pilato. Mi reino no es este mundo. Yo vengo de otro reino. Vengo de mi Padre porque mi Padre me envió, porque mi Padre es la autoridad espiritual, es mi cobertura. Yo no hablo nada por mí solo. Todo lo que hablo, lo hablo porque el Padre me lo dijo. Todo lo que en sí hago o predico o enseño o lo que sea que haga es lo que el Padre me envió. No es mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Qué significa eso? Está bajo autoridad. Yahshua siempre estuvo bajo la autoridad de su Padre. Por eso dice Efesios que Yahweh le dio toda autoridad a su Hijo. Él se despojó de esa autoridad, vino a la tierra, cumplió la misión, la función que tenía que hacer, resucitó al tercer día por el Espíritu de Yahweh, y a través del Espíritu de Yahweh el Padre lo levantó y le volvió a dar toda la autoridad que él había dado desde el principio. Por eso dice claramente Pablo en Efesios, puso por cabeza a su novia. Puso por su lugar de autoridad a Israel. Por eso dice Pablo, sométanse a los siervos de Yahweh, a las autoridades puestas en esta tierra. No se resistan a las autoridades que Yahweh ponga, porque los que no lo hacen, los que no respeten las autoridades, tendrán condenación, o sea, pecado, les va a ir mal. Pero no está hablando de una cobertura. No está diciendo estén bajo la cobertura de los pastores o de los siervos, sino respetar, porque tiene una responsabilidad y una autoridad espiritual sobre los demás. Sigue diciendo Pablo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pablo enseña claramente acá la cobertura espiritual. La cobertura espiritual bíblica está acá. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Y por qué Pablo le habla a los hermanos de Corinto? Porque no había un orden espiritual. Habían tantos dones, tanto mover del Espíritu de Yahweh a través de dones, pero no había un orden. Era un descontrol. Y dice Pablo, hermanos, quiero que sepan que Yahshua, el Mesías, es la cabeza, es la autoridad espiritual sobre todo varón. Es decir, un hombre, padre de familia, un pastor en una congregación, ¿quién es su autoridad? ¿El pastor de la iglesia madre? No, Yahshua. Yahshua es la autoridad de todo varón, dice. Y el varón es la cobertura, es la autoridad, es la cabeza de la mujer, refiriéndose a un matrimonio. Y luego dice, y Yahweh es la cabeza del Mesías. Entonces, ¿cuál es la cobertura espiritual? Yahweh es la cobertura de su Hijo. Y Yahshua es la cobertura de todo hombre. Y si es de todo hombre, es de todos los pastores, todos los ministros, todos esos que se dicen ser apóstoles y profetas, que no existen esos ministerios activos, que yo ya he dado otro mensaje sobre ese tema, sobre los 5 ministerios que habla Yahshua y que habla Pablo en Efesios, que también es otro mensaje que di. Están errados, porque Yahshua es la autoridad de todo hombre. ¿Pero por qué? Porque viene de Yahweh.
Entonces, ¿cuál es la cobertura espiritual? Y Pablo lo enseña. Yahweh le da la cobertura espiritual a Yahshua, Yahshua le da la autoridad al hombre, el hombre es la autoridad espiritual y la cobertura sobre la mujer, y la mujer sobre sus hijos. Pablo entendía claramente cuál era la cobertura espiritual, cuál era la autoridad espiritual y la cabeza espiritual correcta según lo que Pablo sabía, según las Escrituras. Por eso tenemos que entender que si vos sos parte de un ministerio, de una congregación o de una iglesia, tu cobertura es Yahweh y es Yahshua. Yahweh como tu único padre espiritual, Yahshua como tu único buen pastor y el Espíritu de Yahweh como tu ayudador. Y esto no significa que si uno está en un ministerio, en una congregación, no hagamos caso o no escuchemos al pastor o a la persona que Yahweh puso. Hay que respetarlos. Pero nuestra intimidad y nuestra cobertura es sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu. Entonces tenemos que entender que la cobertura espiritual es una doctrina de hombre y no de Yahweh. La única cobertura espiritual es nuestro Padre, nuestro Salvador Yahshua y el Espíritu de Santidad en nosotros. Por eso, dentro de esta falsa doctrina está la doctrina de padres espirituales. Yo te engendré, yo te parí, yo te tuve en las entrañas. Yo soy tu padre espiritual y vos sos mi hijo, mi hija espiritual. Eso tampoco es bíblico. Lo que pasa es que la Reina Valera tiene malas traducciones y muchas veces hacen traducciones donde entienden malas escrituras. Cuando dice Pablo, cuando dice Timoteo, hijitos míos, cuando dice Pedro, entonces se refiere a que son hijos espirituales. Y tenemos que entender algo. Padre espiritual solo hay uno. Y el Mesías dijo claramente, no me llames bueno, porque el único bueno es el Padre que está en los cielos. No llamen a otros padres, hay un solo Padre, Yahweh. Yahweh es solo el Padre espiritual. No es tu pastor, no es tu ministro, yo no soy tu Padre espiritual. El único Padre espiritual es Yahweh. Todo aquel que cree en Yahshua y lo recibe como Salvador y recibe el Espíritu de Santidad, vuelve a nacer espiritualmente. Y a volver a nacer espiritualmente, de ser creación de Yahweh, pasa a ser hijo de Yahweh. Somos adoptados por medio del sacrificio de Yahshua, por medio de la sangre del Cordero. Ahí empezamos a ser hijos de Yahweh, por medio de nuestro hermano mayor, Yahshua, por medio del nuevo nacimiento espiritual. Ya no más esclavos del pecado, sino libres por medio de Yahshua. Ahí sí somos hijos de Yahweh, y Yahweh nuestro Padre, y Yahshua nuestro hermano mayor. Pero no que tenemos padres espirituales y porque él me predicó la primera vez, porque él me llevó a la iglesia, porque él me oró. No, nosotros somos instrumentos. El único padre espiritual que tiene un hijo de Yahweh es Yahweh, no un hombre, no ni mujer, no mi madre espiritual, porque ora por mí, porque me intercede por mí. No es tu madre espiritual. Solo hay un Padre espiritual, que es Yahweh. Mateo 23:9 dice, no llames a nadie en la tierra, dice Yahshua, no llames a nadie en la tierra Padre, porque uno es nuestro Padre que está en los cielos. Y muchos hermanos me dicen, ay, pero entonces ¿qué? ¿No puedo llamar Padre a mi Padre de sangre? No, veamos el contexto que está hablando el Mesías. No llamen a nadie en la tierra Padre, porque en uno solo hay un Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque los religiosos, los fariseos,
se llamaban así. Él es mi padre de la ley, mi padre espiritual. No llamen a ninguno padre refiriéndose al padre espiritual. Solamente el único padre espiritual es Yahweh. No está hablando de padre de sangre, porque podemos decir a nuestro padre de sangre papá o nuestra madre madre, pero se refiere espiritualmente a aquel que enseña la verdad de Yahweh. Yahweh es el único padre espiritual. Y luego sigue diciendo el Mesías, no llames a nadie rabí, solo al ungido llamen rabí. Rabí significa maestro. Vuelvo a decir, en el término espiritual. No un maestro de escuela o de secundaria o universidad. Un maestro espiritual. ¡Ay! Usted es mi maestro. Soy un instrumento. En la escuela del ministerio, yo y todos los hermanos que enseñan somos instrumentos. El único maestro de maestros es nuestro amado Yahshua. Porque de Él debemos de aprender. Él es el único pastor de pastores. Solamente tenemos dones y llamados, instrumentos en sus manos. Porque después viene la vanagloria. ¡Ay, mi pastor! ¡Ay, mi maestro! ¡Ay, mi siervo! ¡Ay, mi líder! ¡Ay, esto! ¡Ay, el otro! No, eso no quiere Yahweh. Una vez por todas tenemos que aprender y ordenar cada cosa en su lugar. Y podemos ver varios ejemplos. Génesis 45:8. Dijo José, Él me ha puesto por padre de Faraón, dueño de toda su casa y gobernador sobre Egipto. ¿Por qué dice la Escritura, Él me ha puesto por padre de Faraón? ¡Ay! Lo puso como padre espiritual. No, padre de ¿qué? De autoridad. Yahweh le dio una autoridad espiritual a José sobre Faraón. Pero no que sea el padre espiritual del Faraón. No saquemos de contexto la Escritura. Podemos ver otro ejemplo, 2 de Reyes 2:12. Elías y Eliseo. Y dijo Eliseo a Elías, Padre mío, los carros de Israel y su gente a caballo. Eliseo vio el ejército de Yahweh, espiritualmente hablando. Y Eliseo le dice a Elías, Padre mío. Claro, era el padre espiritual. No, padre refiriéndose a la autoridad espiritual que tenía Elías sobre Eliseo. Entonces tenemos que entender el contexto. 1 de Timoteo 5:1 dice Pablo, no reprendas a los ancianos con dureza, sino exhórtalos como a padre, porque son jóvenes. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo que sean padres espiritual, que sea como un padre espiritual, Timoteo. No, como padre refiriéndose a autoridad espiritual, porque ellos recién están comenzando, los ancianos. No los exhorte con dureza, sino como un padre. Exhórtalos con autoridad, pero con amor. A eso se está refiriendo. 1 de Juan 2:13 dice Juan, les escribo como a niños y les hablo como a padres, como padre. ¿Para qué? Para que aprendan. Niños, porque recién están comenzando a caminar en la verdad. Y yo soy como un padre, porque tengo autoridad espiritual, tengo conocimiento y experiencia, y les estoy enseñando a caminar en la verdad, pero no que sea un padre espiritual. Y hoy hay congregaciones que te dicen, ¿tienes padre espiritual? ¿Tienes madre espiritual? Porque si no lo tienes acá, tienes un lugar. ¿Tienes cobertura espiritual? Nosotros te damos cobertura espiritual. Hay congregaciones que cobran por cobertura espiritual. Si vos conoces alguna congregación que hacen eso, huye, sal de ahí, porque están con falsas doctrinas, están errados y no predican la verdad de Yahweh. No existe la cobertura espiritual dada por una iglesia, un ministerio o un pastor. No existe la paternidad espiritual. No existe la maternidad espiritual ni hijos espirituales.
En 22 años de mi vida, caminando con Yahweh, he tenido muchas personas en mi vida presentes, virtualmente y lejos, que el Padre ha usado mi vida para bendecirlos y lo sigue haciendo. Y en ningún momento yo los tomé como hijos espirituales. ¿Por qué? Porque son hijos de Yahweh, porque son hermanos míos, no son hijos míos. Solamente fui un instrumento para bendecirles. Solamente ejercí la autoridad espiritual que Yahweh me dio sobre esos niños espirituales o bebés espirituales que recién están caminando en la verdad de Yahweh. Pero cuidado, nunca tomemos una paternidad, una maternidad espiritual porque estamos errando. Estamos caminando en falsas doctrinas. El término de padre o madre o hijos no es bíblico en la verdad. Lo que pasa es que muchos entienden mal las escrituras y sacan de contexto lo que es un padre espiritual. Es aquel que ejerce autoridad espiritual. Hay un solo Padre que está en los cielos, que es Yahweh. Hay un solo novio, que es nuestro amado Yahshua. Hay muchos hermanos, hay un solo cuerpo, hay una sola cabeza, que es Yahshua, que es cabeza de todo hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Por eso dice el Mesías, Juan capítulo 10, claramente dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo conozco mis ovejas y las mías me siguen. Dice Yahshua acá, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y mis ovejas siguen al pastor que yo les di. Y mis ovejas siguen al pastor de la congregación de los dejé. Y mis ovejas siguen a esos padres espirituales que yo le determiné. No dice la escritura eso. Yo soy el buen pastor. No hay otro como yo. No hay otro como Yahshua. Él es el buen pastor. Él es el ejemplo a seguir. Si tu pastor no sigue el ejemplo del buen pastor, no es un verdadero pastor. Y eso va para mí también. El buen pastor su vida da por las ovejas. Si realmente Yahweh te dio un pastor, gasta su vida para guiarte al buen pastor. El verdadero pastor de Yahweh te guía para que sigas las pisadas del buen pastor, no las pisadas de él. Y Yahshua dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cuáles son las verdaderas ovejas de Yahshua? ¿Cuáles son los verdaderos discípulos de Yahshua? Los que reconocen que su pastor es Yahshua. Yo pongo mi vida por ellas. Y ellas dirán. Y ellas oirán. Y ellas me guiarán. ¿Por qué? Porque oirán mi voz y ellas me seguirán. Y tenemos que entender algo. Las verdaderas ovejas siguen, obedecen y escuchan al buen pastor. No a su pastor, no a su padre espiritual, no a la cobertura espiritual, al buen pastor. ¿Por qué? Porque las verdaderas ovejas obedecen y siguen al buen pastor. ¿De qué manera las ovejas de Yahshua pueden seguir al buen pastor dentro del ministerio de Senda Antigua? Si el pastor de la Senda Antigua sigue las pisadas del buen pastor. ¿Y cómo sé? Porque Yahshua te habla a través del pastor del ministerio de Senda Antigua. ¿Y de qué manera? A través de su espíritu. Y eso es algo que tenemos que aprender. Porque hay muchos hijos de Yahweh, hay muchas ovejas de Yahweh que van a un lugar, que van a una congregación, que van a una quejilá, que van a una iglesia, que se reúnen virtualmente y no escuchan al buen pastor. Escuchan al padre espiritual, escuchan a la madre espiritual, escuchan a la cobertura espiritual.
pero no hay buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Por eso, hermanos, este mensaje es un mensaje de exhortación para que cambien, para que dejemos de cometer errores dentro del pueblo de Yahweh. Cuidado con la imposición de manos. Cuidado con la cobertura espiritual. Si estás en una congregación donde están enseñando cobertura espiritual, sal de ahí. Ora a Yahweh y que Yahweh te muestre dónde congregar. Si es la senda antigua, bienvenido. Acá tenés las puertas abiertas. Como siempre digo, si vienes al ministerio de senda antigua, que Yahweh te traiga, no que te traiga el hombre. A mí no me sirve que te traiga el hombre. Que vengas vos, o que venga por otra persona, o que vengas por mí, que vengas por Yahweh. Porque todo aquel que sea parte de este ministerio es por medio de Yahweh. Es a través de su espíritu. Son los que vienen. Porque así tiene que funcionar un ministerio o una congregación. Y tenemos que entender que no podemos congregar en cualquier lado. No podemos meternos en cualquier redil. No podemos permitir que cualquier pastor nos dé de comer. Porque dime en qué redil andas. Dime quién es tu pastor y te diré quién sos. Y te diré cuál es tu resultado. Y te diré si te vas a morir de intoxicación o te vas a morir de sed o realmente vas a ser bendecido o bendecida. La cobertura espiritual es un término totalmente errado dentro del pueblo de Yahweh. Tu única cobertura, mi única cobertura espiritual es Yahweh. Nuestra autoridad y cabeza es Yahshua. Y nosotros en los hombres tenemos una autoridad sobre nuestra mujer, esposa, hijos o familia. El único padre espiritual es Yahweh. No existe esa doctrina. Te lo vuelvo a decir. Si congregas en un lugar donde te hablan de cobertura espiritual, donde te hablan de paternidad espiritual, están predicando un falso evangelio. Sal de ahí, sal del engaño, sal de la mentira, porque no es de Yahweh, porque no es bíblico, no es claramente la verdad de Yahweh. El que está bajo cobertura espiritual dentro de un ministerio, dentro de un pastor o dentro de doctrina de hombre, está atado espiritualmente. Está atado. Yahweh te llamó por medio de su Hijo a través de su Espíritu. Tu única cobertura, tu única autoridad espiritual es Yahweh por medio de su Hijo a través de su Espíritu. Y tenemos que entender que todas estas falsas doctrinas han dañado muchísimo al pueblo de Yahweh. Miles de congregaciones en el mundo aún hoy están bajo estas coberturas, estas doctrinas, estas enseñanzas que son solamente herejías destructoras. Son doctrinas de hombres. Son en sí pensamientos, filosofías, doctrinas erradas que ciegan el entendimiento de los hijos de Yahweh. Entonces, para terminar, la cobertura espiritual, la paternidad espiritual, no es de Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahweh nunca enseñó, ni su Hijo enseñó, a estar bajo una cobertura espiritual, en un lugar físico, en un ministerio. Y más de depender de alguien. No podemos depender de alguien. No podemos depender de un siervo, de una sierva, de un hombre, de una mujer. Tenemos que depender de Yahweh. Y saber que en el nombre de Yahshua yo me puedo presentar delante de mi Padre. Aún si pequé, aún si me equivoqué.
Porque la sangre de Yahshua, suficiente, una vez y para siempre, para entrar libre a la presencia misma de nuestro Padre Celestial. Y todo lo que pidamos con fe, el Padre va a obrar. Y a través de su Espíritu nos llevará por un camino de bendición. Y la cobertura va a ser Él a través de su Espíritu. Y Él va a ser nuestro Padre, Él va a ser nuestro guía, y Yahshua será nuestro hermano mayor y nuestro amado novio que pronto volverá. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. Espero que haya sido de bendición. Sobre la cobertura espiritual, hemos hablado acerca también de lo que es la imposición de manos, ¿no? La transferencia de espíritu. También hemos hablado acerca de la paternidad espiritual. Si vos querés seguir en esas doctrinas, lo puedes hacer. Nadie te va a obligar a no hacerlo. Pero las consecuencias van a ser graves. Yahweh ha hablado, su palabra ha sido predicada y su espíritu ha sido en sí libre en fluir, en ministrar, y el mensaje ha sido claro. Sal de esas congregaciones, sal de esas iglesias, sal de esos ministerios que están enseñando falsas doctrinas, que están enseñando cobertura espiritual, que están enseñando en sí paternidad espiritual y también transferencia de poder, de sanidad y de unción. Porque el único que te puede bendecir, te puede librar, te puede sanar es Yahshua en sí a través de su espíritu. ¿Por qué? Porque por medio del sacrificio de Yahshua nosotros podemos ser bendecidos en todas las áreas. Así que damos gracias al Padre. Yahweh te bendiga. Gracias a los hermanos que están siempre conectados en las redes. Seguimos adelante en la senda antigua. Comparte este mensaje a muchos hermanos que quizás conoces, hermanos de las iglesias, de denominaciones, de donde sea. Comparte porque es palabra de Yahweh y esta verdad se tiene que escuchar a las naciones. Yo siempre digo lo mismo, el Padre es tan bueno con el ministerio de Senda Antigua que Él siempre da mensajes que es para el mundo entero, que es para las naciones, que son para todos aquellos que están en diferentes países y necesitan conocer la verdad de Yahweh y ser restaurados. Así que saludos desde México, Sonora, Hermosillo. Yahweh te bendiga. Estaremos esta semana nuevamente con la escuela de ministerio, la escuela de niños y con otro mensaje que va a ser de bendición el viernes. Así que damos gracias al Padre. Y estaremos el miércoles en la escuela. Vamos a tener una clase especial. Así que no te lo pierdas. Sos bienvenido a través de Zoom. Bendiciones. El Padre te bendiga y seguimos adelante en la Senda Antigua. Chao.